¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Salieron a la luz miles de correos del Dr. Anthony Fauci. Algunos de ellos abordan el origen del virus del PSC. 25 estados anunciaron que pondrán fin a los subsidios por desempleo. Quieren que los estadounidenses vuelvan a trabajar. Una valiente joven californiana se enfrentó a una osa que atacó a sus mascotas. Luego contó si lo volvería a hacer. El gobierno brasileño confirmó que será la sede de la Copa América. El anuncio desató la indignación de algunos políticos. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. Se revelaron miles de correos electrónicos enviados a un miembro clave del grupo de trabajo sobre el coronavirus, el Dr. Anthony Fauci. Esto mientras crecen los llamados para investigar los orígenes del virus. Notablemente, Fauci dijo en varios correos electrónicos que no estaba siendo silenciado o censurado por la administración Trump, contrario a algunas preocupaciones e informes que temían que el funcionario de salud no pudiera decir la verdad bajo el expresidente Trump. Fauci negó esto. También podemos ver que Fauci estaba recibiendo informes sobre un posible encubrimiento de China tan pronto como mediados de marzo de 2020. Un científico le expresó en un correo electrónico la preocupación de que China estaba engañando al mundo sobre la gravedad del virus y sus cifras de muertos. Los Institutos Nacionales de Salud, o NIH, financiaron una subvención de $600,000 a EcoHealth Alliance. Ese grupo luego pagó al Instituto de Virología de Wuhan para que estudiara si los coronavirus de murciélagos eran incluso capaces de transmitir la infección a los humanos. Fauci dijo que la subvención no financiaba la investigación de ganancia de función, que se refiere a los experimentos que pretenden aumentar la transmisibilidad de los patógenos. Los NIH y el NIAID categóricamente no financiaron una investigación de ganancia de función para realizarse en el Instituto de Virología de Wuhan. En un correo electrónico al subdirector principal del NIAID, Fauci solicitó una llamada urgente por un ensayo que describía la investigación de ganancia de función en los coronavirus. En un correo electrónico de enero de 2020, el virólogo Christian Anderson planteó la posibilidad de que una pequeña parte del genoma del virus parece potencialmente manipulada. Anderson y sus colegas consideraron que el genoma era incoherente con las expectativas de la teoría evolutiva, pero añadieron que tendrían que investigarlo más a fondo. Este lote de correos electrónicos llega cuando muchos medios de comunicación están retractando anteriores afirmaciones sobre que la teoría de una filtración de laboratorio era una teoría conspirativa. Algunos periodistas y medios dijeron que desestimaron la teoría porque Trump y los republicanos la pusieron en escena. Ahora los funcionarios dicen que no descartan la posibilidad de que el virus haya escapado de un laboratorio en Wuhan. El gobierno de Biden ha puesto fin oficialmente a la política de permanecer en México de la era Trump. Esto significa que cualquier inmigrante ilegal que afirme estar buscando asilo, incluso si fue capturado tratando de entrar a los Estados Unidos ilegalmente, será liberado dentro del país, mientras espera su fecha de audiencia en lugar de ser enviado de regreso a México. Tenemos más detalles sobre este cambio de política. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ordenó el martes a los empleados que ya no apliquen los protocolos de protección al migrante o MPP, también conocidos como la política de permanecer en México. ¿Qué impactos potenciales espera usted de la terminación de esta política de permanencia en México? Al eliminar esto, es un rango abierto y seguirá siendo una cinta transportadora de una vía de personas que vienen principalmente de Centroamérica hacia los Estados Unidos, que no tienen ninguna base legal para estar aquí. Luego de asumir el cargo, el presidente Biden suspendió temporalmente la política de permanecer en México para poder revisar su efectividad. Después de 3 meses de revisarla, Mayorkas afirma ahora que no fue efectiva por las siguientes razones.
no mejora la gestión de la frontera lo suficiente como para justificar el esfuerzo que supuso la implantación del programa. Imponía responsabilidades adicionales que respetaban importancia a las misiones fundamentales del departamento. Le preocupaba que a los solicitantes de asilo no se les diera una oportunidad adecuada de comparecer ante el tribunal y que pudieron haberse enfrentado a condiciones de vida inseguras en México mientras esperaban sus citas judiciales. Pero Mayorkas no mencionó que la gran mayoría de los solicitantes de asilo no califican realmente para el asilo. Muchos de ellos solicitan el asilo solo para entrar a los Estados Unidos para una prosperidad económica. Solo el 17% de los casos son realmente aprobados por los jueces de inmigración y luego no regresan. Se quedan el tiempo suficiente y luego desaparecen, y es mucho más. Y el número de los que desaparecen en Estados Unidos podría aumentar, porque el DHS está sustituyendo al MPP por un sistema de expediente dedicado. Esto significa que una vez que el inmigrante entra en los Estados Unidos, incluso ilegalmente, no será enviado de vuelta a México o detenido, sino que será liberado en los estados y puesto en una lista, y se le pedirá que se registre hasta su fecha de corte. Si se pone en manos del extranjero, que ya está en violación de nuestras leyes de inmigración, para ser delantero sobre, ya sabes, dónde están, cuáles son sus intenciones, es simplemente no ser genuino con el pueblo estadounidense, porque es mucho más fácil fugarse cuando no estás detenido. Ahora, se detendrán a menos inmigrantes ilegales y se pondrán en este expediente dedicado mientras la administración trabaja para eliminar permanentemente la política de permanecer en México. Más de 100,000 inmigrantes ilegales ingresan al país cada mes y hay más en camino, pero muchos de ellos advierten que no deben emprender el peligroso viaje, diciendo que las violaciones y los asesinatos son comunes en el camino. Tenemos los detalles. 5 gente muerta. 3 jóvenes inmigrantes cuentan al corresponsal de guerra Michael Young que vieron violaciones y asesinatos a lo largo de su viaje a Estados Unidos. Los 3 hombres estaban en un campamento de inmigrantes en Panamá y habían viajado a través de las selvas de Colombia desde su país de origen, Venezuela. La verdad les voy a decir a ustedes, la travesía no es fácil. Hay muertos, hay niños violados, nos atracan. En realidad no es bueno para todo inmigrante que quieran pasar por esa selva. Se lo estoy diciendo de pana. No lo recomiendes, no lo recomiendo. Los jóvenes huyeron de Venezuela debido a la pobreza que ha traído el régimen de Maduro y esperan llegar a Estados Unidos para poder mantener a sus familias. Está en Venezuela pasando hambre y crítica, por eso no tiramos aventura por ahí. Que no se lo recomienden a nadie, por favor. Los venezolanos cuentan que les robaron la comida y el dinero mientras viajaban por las selvas hacia Panamá y advierten seriamente que nadie lleve a mujeres y niños en el peligroso viaje. 2 niños por el camino, 5, 2 mujeres, 3 varones, 5, 2 niños. Violaron en el camino con nosotros, violaron a 3 personas, 3 niñas de 13, 12 y 14. John también escribe sobre las preocupantes condiciones de salud en su informe sobre los inmigrantes. Dice que muchos de los ríos que tienen que cruzar los inmigrantes están llenos de enfermedades transmitidas por el agua y que muchos bebés inmigrantes tienen diarrea. En abril, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras detuvo a más de 178,000 personas que cruzaban ilegalmente la frontera. La mayoría son adultos solos, pero los agentes de la CBP también detuvieron a casi 14,000 menores no acompañados procedentes de los países del Triángulo Norte. La agencia tiene previsto publicar las cifras de mayo la próxima semana. Planned Parenthood of Greater Texas informó que dejó de prestar servicios abortistas en una de sus clínicas. Coincide con una ordenanza de Ciudad Santuario que entró en vigor el 1 de junio. Los residentes de Lubbock votaron una ordenanza que declara una ciudad santuario para los no nacidos. La ordenanza prohíbe todos los casos de aborto en Lubbock, excepto cuando la vida de la mujer está en peligro. También permite a cualquier ciudadano demandar a los proveedores de abortos. Los familiares de una mujer que aborta también pueden demandar a los proveedores de servicios de abortos y a sus asistentes. El CEO de Planned Parenthood of Greater Texas dijo que esto significa que quienes buscan abortos tienen que viajar cientos de millas o ir fuera del estado.
Dice que está intentando bloquear la prohibición del aborto en la corte y ayer Israel vinculó preliminarmente la vacuna anti-COVID de Pfizer con un pequeño número de hombres jóvenes que desarrollaron una inflamación del corazón. Existe un probable vínculo entre los hombres jóvenes que recibieron la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 de Pfizer y un problema de inflamación del corazón. Eso dijeron las autoridades sanitarias israelíes el martes, que observaron desde diciembre hasta mayo. Pfizer dijo que no observó una tasa más alta de la afección conocida como miocarditis de lo que se espera normalmente en la población general. Se registraron 275 casos de miocarditis entre más de 5 millones de personas vacunadas en Israel desde diciembre de 2020 a mayo de 2021, según un estudio encargado por el Ministerio de Salud. La mayoría de los pacientes que experimentaron una inflamación del corazón no pasaron más de 4 días en el hospital y el 95% de los casos también fue clasificado como leve. El estudio descubrió que la relación entre la miocarditis y la segunda dosis de Pfizer se observó más entre hombres de 16 a 19 años que en otros grupos de edad. Israel suspendió ahora la vacunación de su población de 12 a 15 años. Pfizer dijo en un comunicado que es consciente de las observaciones israelíes sobre la miocarditis, pero señaló que no se ha establecido ninguna relación causal con su vacuna. Con la inmigración ilegal manteniéndose en cifras récord, NTD tuvo una entrevista exclusiva con un sheriff de Texas cerca de la frontera con México. Nos contó lo que está haciendo para proteger a su condado del aumento de la inmigración ilegal. Alguien que trabaja con traficantes de personas ató esta cinta azul a este poste en la carretera. Está ahí para indicar a los inmigrantes ilegales dónde encontrarse para ser recogidos por un traficante de personas. Los agentes del condado de Refugio fueron a investigar. Enviaron un dron para buscar en la zona, pero no encontraron a nadie. El condado de Refugio está situado a lo largo de la costa del Golfo, entre la frontera mexicana y Houston, Texas, a 7 condados de distancia de México para ser exactos, según explica el sheriff del condado de Refugio, Raúl Pinky González. Dice que llevan años lidiando con la inmigración ilegal, pero desde enero la cantidad de traficantes de personas e inmigrantes ilegales se ha duplicado. El sheriff dice que los contrabandistas ahora meten hasta 20 personas en un solo vehículo. Conducen a 120 millas por hora, atravesando zanjas, pasando entre malezas, atravesando carreteras con estas personas en sus vehículos o en la parte trasera de una camioneta. Ya sabes, muchos de ellos resultan heridos. No tienen ninguna consideración por la vida humana. Estoy hablando de estas personas que los están traficando. Los cárteles permiten que las personas apliquen online para ser contrabandeados a Houston por unos $1,000. El sheriff dijo que Houston es como una ciudad central y desde allí los inmigrantes ilegales van a otros lugares de todo Estados Unidos. Una de las principales preocupaciones del sheriff es la seguridad de las personas. Cree que sería más seguro para las mujeres y los niños si pudieran venir a Estados Unidos legalmente. Y niños pequeños. Estoy hablando de niños pequeños de 4 o 5 años que estaban allí o estaban entre esos grupos de personas. Pero mamá o papá no estaban allí. Estaba su hermano o hermana mayor y estaban allí por ellos. Ellos simplemente los envían para que vengan a este país a buscar una vida mejor. Y muchas veces encontramos en su bolsillo un número de teléfono con el nombre de una persona. El sheriff recibió ayuda financiera del gobierno federal a través de la operación Stone Garden. Estas subvenciones se otorgan a diversos organismos policiales para mejorar la seguridad en las fronteras del país. Pero el sheriff González dice que podría necesitar al menos el doble de la cantidad de fondos que recibe. Dice que si no fuera por el dinero de las subvenciones federales, no sabe qué haría. Por otra parte, no está de acuerdo con la forma en que el presidente Biden está tratando la inmigración ilegal y la frontera con México. El sheriff dice que muchos de los inmigrantes ilegales son delincuentes y violadores y que no sabe quién está cruzando la frontera. Dice que es muy importante documentar a cada persona que entra en el país como en cualquier otro país. No está cumpliendo con las leyes. No cumple con las leyes. Nosotros hacemos cumplir la ley. Yo no hago las leyes que hacemos cumplir. Pero muchas de ellas son buenas leyes, y eso es todo lo que el presidente o cualquier otra persona tiene que hacer. Si no te gustan esas leyes, cambiémoslas, pero ahora mismo siguen en vigor. No ignoren las leyes que tenemos vigentes.
El sheriff González insistió continuamente en la seguridad de todos. Explicó que la gente tiene derecho a defenderse si se siente asustada, pero no quiere que la gente empiece a disparar a cualquiera que vea en su propiedad, porque los inmigrantes ilegales también son humanos. 25 estados anunciaron que pronto pondrán fin a los subsidios federales por desempleo por la pandemia. Estos gobernadores están preocupados porque los beneficios por desempleo impiden que millones de trabajadores estadounidenses vuelvan a trabajar. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo a última hora del martes que pondrá fin el 3 de julio a las prestaciones ampliadas por desempleo. Bajo el programa actual, los trabajadores desempleados reciben $300 adicionales por semana. El programa corría hasta el 6 de septiembre. Desde marzo de 2020, el estado de Maryland pagó más de $12.300 millones en prestaciones por desempleo a más de 730.000 residentes. El gobernador Hogan dijo en un comunicado: después de 12 meses consecutivos de crecimiento del empleo, esperamos que más habitantes de Maryland vuelvan a trabajar. Dijo que Maryland tiene un problema crítico. Las empresas de todo el estado están tratando de contratar a más personas, pero muchas se enfrentan a una grave escasez de trabajadores. Hasta ahora, 22 estados pondrán fin a las prestaciones en junio y otros 3 estados en julio. 12 de junio, Alaska, Iowa, Mississippi, Missouri. 19 de junio, Alabama, Idaho, Indiana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Virginia Occidental, Wyoming. 26 de junio, Arkansas, Florida, Georgia, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah. 27 de junio, Montana, Oklahoma. 3 de julio, Tennessee, Maryland. 10 de julio, Arizona. El gobernador de Idaho, Brad Little, dijo que algunos trabajadores reciben más dinero en subsidios por desempleo de lo que recibirían trabajando. Dijo en un comunicado: mi decisión se basa en un principio conservador fundamental. No queremos personas desempleadas, queremos que la gente trabaje. Según datos recientes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, hay un récord de 8.1 millones de puestos de trabajo vacantes en todo el país. El miércoles, 3 legisladores republicanos de Pensilvania están listos para visitar y observar la auditoría electoral del condado de Maricopa en Arizona. Los mismos legisladores respaldaron los esfuerzos para investigar los informes de fraude en las elecciones de 2020 en Pensilvania. La delegación se reunirá con miembros de la legislatura de Arizona antes de recorrer la auditoría en el Coliseo Memorial de los Veteranos de Phoenix. El representante estatal de Pensilvania, Rob Kaufman, dijo a The Epoch Times que va a Arizona en una misión de reconocimiento para ver la auditoría de primera mano. Kaufman y otros republicanos dicen que la elección del 2020 en Pensilvania tuvo discrepancias preocupantes. Kaufman está acompañado por los senadores estatales Doug Mastriano y Chris Dodge. Dodge dijo a The Epoch Times que no puede decir si la visita conducirá a una auditoría similar en Pensilvania, pero podría ocurrir si descubren información significativa. La oficina del sheriff del condado de Santa Clara publicó nuevas imágenes de cámaras corporales. Muestra a los agentes buscando en el depósito del ferrocarril de la Autoridad de Transporte del Valle en medio de un tiroteo la semana pasada. Las imágenes muestran a los ayudantes del sheriff entrando en el edificio, registrando y despejando locales. La sheriff del condado de Santa Clara, Larry Smith, dijo que su oficina publicó las imágenes para destacar lo que los oficiales realmente enfrentan. Las autoridades dicen que el sospechoso estaba armado con 3 pistolas semiautomáticas. Abrió fuego tras una reunión sindical matutina en las instalaciones del tren suburbano en el corazón de Silicon Valley. En el clip se escuchan disparos fuera de cámara. Los ayudantes no tardan en identificar a una persona herida, que luego confirman que es el tirador. La sheriff dice que el sospechoso se disparó mientras la policía se acercaba y más tarde murió por las heridas de bala autoinfligidas. Al conmemorar 100 años de los disturbios raciales de Tulsa, hablamos con un antiguo activista de los derechos civiles, Bob Goodson, quien nos compartió su punto de vista. También aprovechó esta oportunidad para transmitir un mensaje de unidad y esperanza. Se cumplen 100 años de la masacre racial de Tulsa. El ex activista de los derechos civiles y fundador del Centro Goodson, Bob Goodson, dice que esta debe ser una lección sobre la historia de la resiliencia negra frente a la opresión. En primer lugar, creo que es desafortunado que solo nos centremos en la masacre y no en primer lugar en por qué ocurrió la masacre.
Dice que la violencia se produjo porque los residentes blancos de Tulsa tenían envidia del éxito económico de la zona negra, ahora conocida como Black Wall Street. Esto ocurrió unos 50 años después del fin de la esclavitud. Woodson dice que este éxito ejemplifica la resiliencia de los negros frente a la segregación y la discriminación, pero esa parte de la historia no se enseña. Again, it's a false narrative that a black should be defined strictly in terms of... De nuevo, es un discurso falso que los negros deberían definirse estrictamente en términos de la opresión que sufrieron. El racismo era un hecho de la vida, era malvado, era horrible, era destructivo. Pero no define la historia de la América negra en este país. Tuvimos personas que nacieron esclavas y murieron millonarias. Eso también hay que contarlo. Woodson también dice que los negros no son un monolito y que no se puede hacer generalizaciones sobre toda la comunidad. Se puede generalizar sobre la gente cuando se trata de ingresos de clase, pero no puedes hacerlo por raza. De lo contrario, estarás hablando de Oprah Winfrey y de alguien que vive en un albergue público. Y al centrarnos en la equidad o en la igualdad de resultados y en la justicia racial, perdemos la oportunidad de mantener debates sustanciales sobre las políticas que pueden mejorar la vida de las personas. Según él, hay que centrarse en la movilidad ascendente de las personas de bajos ingresos sin importar su raza. Y a pesar de toda la discriminación que enfrentó durante la época de los derechos civiles, Woodson nunca cayó en el odio. Ninguno de nosotros debería ser definido por lo peor que fuimos, pero deberíamos estar bien por lo mejor que podemos llegar a ser. Woodson dice que debemos rechazar las fuerzas que intentan denigrar al país por su defecto de nacimiento de la esclavitud y que Estados Unidos es un gran lugar. Un video muestra a una valiente adolescente de California echando a una osa de su propiedad después de verla dando zarpazos a sus perros. Tenemos más información. Una joven del Valle de San Gabriel aparece en un video empujando a una osa de un muro para salvar a sus perros. Hailey, de 17 años, dice que no tuvo tiempo de pensar y simplemente reaccionó cuando vio a la osa asomarse a su patio trasero. En el video se ve cómo la osa golpea a uno de sus perros más pequeños. Hailey corre hacia ella y le empuja mientras la osa se cae del muro. A continuación toma a uno de los perros y corre para ponerse a salvo. Más adelante en el video se ven algunos cachorros con la osa. Es probable que estuviera tratando de proteger a sus cachorros. Afortunadamente no hubo lesiones importantes y Hailey solo tuvo un esguince en el dedo y un rasguño en la rodilla. Al recordar el incidente, Hailey dice que probablemente no habría hecho lo mismo. Dice, no hagan lo que yo hice, no se acerquen a los osos, no los empujen desde los muros porque puede que no tengan tanta suerte como yo. La madre de Hailey dice que suelen ver osos en el vecindario un par de veces a la semana, pero que esta es la primera vez que recibe uno en su propiedad. Pasamos ahora con María Laura Claverí, quien tiene preparadas las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Y en Europa, algunos países iniciarán pronto una campaña para vacunar a los niños, pero las autoridades sanitarias siguen divididas sobre la administración de la vacuna en menores. Un nuevo informe muestra una posible relación entre la inflamación del corazón y la vacuna. Según un informe publicado hoy en Israel, entre 1 de cada 3.000 y 1 de cada 6.000 hombres entre 16 y 24 años vacunados desarrollan una inflamación del corazón llamada miocarditis. Los menores de 30 años son los que más casos de miocarditis presentan. Según Pfizer, hasta el momento no se demostró ninguna relación entre esta enfermedad y la vacuna, aunque hay repetidos informes que muestran preocupación. La miocarditis es una enfermedad curable y muy poco frecuente, pero solo plantea más preguntas a los padres que están pensando en vacunar a sus hijos. El abogado Carlo Brusa está impulsando una demanda colectiva contra la orden de usar mascarillas. Dice que la falta de datos e informes sobre los efectos secundarios arroja dudas sobre la vacuna en los niños. Hay tantas cosas que son inciertas. Lo que sabemos con certeza es muy poco. Sin embargo, muchos estudios en Europa confirman una tasa de mortalidad más alta de lo que se informa. Estos informes aún no fueron mencionados por las agencias de verificación de datos, así que supongo que son legítimos. Por otro lado, sabemos que los niños se ven muy poco afectados por el virus, por lo que no deberíamos vacunarlos. En mayo, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de la vacuna contra el COVID de Pfizer-BioNTech para niños de 12 a 15 años. Por el momento, el tiempo en que los niños de 12 a 15 años pueden recibir la vacuna todavía está en el aire en Israel. Debería decidirse esta semana. En Francia, la Academia de Medicina recomienda la vacunación obligatoria para todos los niños y adolescentes.
pero los informes no muestran un beneficio decisivo. Las voces contrarias a la vacunación de los jóvenes suelen ser silenciadas. Hago juicios basados en las leyes y solo cito datos oficiales. Aún así me han amenazado muchas veces y me parece que las redes sociales solo aceptan el pensamiento único en cuestiones de vacunación. Las redes sociales están enmarcando las informaciones de una manera determinada para el público. En Europa, los principales medios de comunicación no informan de los estudios sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna. Un reportero de NTD también experimentó una censura en YouTube después de abordar la vacunación de los niños. Una ONG estadounidense denunció el saqueo de cientos de buques chinos en aguas argentinas. Tenemos más detalles. La ONG de Defensa de los Océanos, Oceana, denunció este miércoles que cientos de barcos chinos podrían estar saqueando las aguas de Argentina de forma ilegal. La organización analizó las señales de GPS de más de 800 barcos que operaban en aguas argentinas desde el 1 de enero de 2018 hasta abril de este año. En este periodo se detectaron 900.000 horas de pesca visible dentro de las 12 millas náuticas de la frontera invisible entre las aguas de Argentina y alta mar. El análisis reveló que el 69% de esta actividad pesquera fue realizada por más de 400 buques chinos, un 26% por buques surcoreanos, españoles y taiwaneses y solo un 1% por buques argentinos. Según el informe, más de 6.000 irrupciones en las que los sistemas de identificación fueron presuntamente desactivados para no ser detectados. Cerca del 66% de estos buques sospechosos eran chinos. Asimismo, la organización informó que en abril de 2020, alrededor de 100 buques con bandera china fueron atrapados pescando ilegalmente en aguas argentinas. A las puertas de los comicios en Perú, las encuestas muestran unas elecciones cerradas entre los candidatos que representan los dos extremos del espectro político. Veamos la información. A unos días de las elecciones presidenciales en Perú, disputadas entre el candidato de ideología marxista-leninista Pedro Castillo y su rival de derecha Keiko Fujimori, la distancia entre ambos se va acortando según las últimas encuestas. De acuerdo con el último sondeo de Ipsos, publicado el domingo, Castillo cuenta con un 51.1% de posibles votantes, mientras que un 48.9% mostró preferencia por Fujimori. Esto marca un claro contraste en su primer sondeo, que daba a Castillo una ventaja del 42% de intención de votos sobre el 31% de Fujimori. El analista político Jorge Villena dijo a The Epoch Times que esta segunda vuelta ha sido la más polarizada de los últimos años. Keiko Fujimori disputa la segunda vuelta como la representante de un sistema de libertad y democracia que han permitido que el país, nuestro país, pueda crecer en los últimos años. Villena dice que, en cambio, Castillo representa las figuras del socialismo latinoamericano. Que el señor Castillo haya mostrado, digamos, sin ningún tipo de camuflaje o su adhesión a las ideas del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Reivindica a la figura de Chávez, de Maduro, de Evo Morales y de todo este grupo que conforma el Foro de Sao Paulo y que ahora se llama Grupo de Puebla, ¿no? El plan de gobierno de Castillo incluye expropiaciones, elevación de impuestos a niveles confiscatorios, sustitución de importaciones y un plan para modificar el régimen económico en la Constitución. El mes pasado, Willax Televisión difundió un polémico audio del congresista electo del partido de Castillo, Guillermo Bermejo, quien aseguró que si su partido tomara el poder, no lo dejaría. Recientemente, se han realizado manifestaciones a favor de la democracia y la libertad, donde los peruanos han expresado su rechazo a la ideología comunista y socialista. Pasando a Venezuela, el gobierno colombiano autorizó hoy la apertura con su vecino sudamericano. Y además una corte británica analizará el caso del oro venezolano disputado entre el presidente Guaidó y el régimen chavista. Mayra Jaime nos trae más información. El Ministerio del Interior de Colombia autorizó la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de su frontera con Venezuela. La medida entró en vigor a partir de las 12 a.m. del 2 de junio. A pesar de esto, el gobierno colombiano seguirá exigiendo la aplicación de las medidas sanitarias del virus del PSC. Tras el anuncio, Migración Colombia informó que desplegó un 25% más de oficiales en los puestos de control migratorios en la zona de la frontera. También se establecieron horarios de entrada y salida en los 7 cruces formales y un sistema de pico y cédula como parte de los requisitos para el ingreso. Y el Tribunal Supremo de Reino Unido analizará el próximo mes el caso del oro venezolano resguardado por el Banco de Inglaterra.
Se trata de 31 lingotes de oro valorados en 1.600 millones de euros, los cuales disputa el régimen de Nicolás Maduro con el presidente interino Juan Guaidó. La justicia británica analizará una petición del Banco Central de Venezuela nombrado por Guaidó que busca que se anule un fallo desfavorable emitido por el Tribunal de Apelaciones. Ese tribunal rechazó que el gobierno británico reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que le otorgaría autoridad sobre los activos depositados en Inglaterra. Entre el 19 y el 21 de julio se presentarán los alegatos entre los abogados del régimen y el presidente Guaidó. Regresamos contigo, María Laura. Gracias, Mayra. Y el gobierno brasileño confirmó este martes que la Copa América se celebrará en al menos 4 sedes en el país sudamericano. Los partidos comenzarán el 13 de junio. Aquí tenemos más detalles. Então decidimos que, no que dependesse do governo federal, seguindo os mesmos protocolos, nós estávamos em condições de realizar a Copa América. El ministro de la Presidencia, Luis Ramos, anunció que los partidos de Copa América comenzarán el 13 de junio y se jugarán sin público en Mato Grosso, Río de Janeiro, Brasilia y Goiás. Las 2 sedes originales del campeonato fueron descartadas: Colombia, las violentas protestas en su territorio, y Argentina, por la situación crítica respecto al virus del PSC. Sin embargo, la decisión de reubicar el campeonato en Brasil generó indignación en algunos políticos y epidemiólogos por sus altas cifras en relación al virus. Sin embargo, Bolsonaro aseguró que cuenta con el respaldo de todo su gabinete, incluido el Ministerio de Salud. Pasando a México, un candidato de Jalisco llamó la atención por su particular forma de apoyar la causa Provida. Veamos la información. Un candidato mexicano al Congreso de Jalisco llamó la atención por hacer campaña en Guadalajara repartiendo fetos para demostrar que se opone al aborto. El candidato de derecha, Jaime Cedillo, regala estas figuras pequeñas dentro de un sobre que dice: en tus manos está la oportunidad de salvar una vida. Cedillo, quien se define como provida, dijo que recibió críticas por su iniciativa, pero de ser elegido no permitirá que el aborto se perpetre en su estado. Actualmente, solo 2 estados mexicanos permiten el aborto sin importar la causa, y en Jalisco, el aborto es legal solo en caso de violación o riesgo para la salud. El próximo domingo, los mexicanos acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y otros cargos locales. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias más destacadas sobre China. Un grupo de pacientes en China está luchando contra los síntomas del virus del PSC, pero no pueden recibir tratamiento para la enfermedad por haber dado negativo en las pruebas. Publicaciones en las redes sociales chinas sugieren que muchas personas están sufriendo los aparentes síntomas del virus del PSC. Incluyen fiebre, tos, fatiga, diarrea, opresión en el pecho y enfermedades musculares. A pesar de estos síntomas, se les impide recibir tratamiento. Esto se debe a que los resultados de sus pruebas muestran que no tienen el virus. Me siento muy incómodo. ¿Por qué no puedo ir al hospital para recibir tratamiento? Es doloroso en casa. Esto me desespera. Li pidió conservar el anonimato, así que le dimos un seudónimo. Dice que trabajaba en una empresa china en la ciudad de Haikou. En enero pasado, notó por primera vez un dolor de garganta y pronto desarrolló fiebre, y las inyecciones y medicamentos que le suministraron no hicieron efecto. Li dijo que también sufre dolores articulares desde el mes de marzo. Explica que el dolor le impide subir y bajar escaleras. Contó que para financiar su atención médica vendió su casa en junio del año pasado. Hasta ahora lleva gastados más de $60,000 en el tratamiento. Su mujer se enfermó y ambos están ahora sin trabajo. Li dice que quiere que le diagnostiquen coronavirus para poder recibir algún tratamiento específico, pero esto no ocurre. Después de que empezara a notar su estado de salud, se hizo las pruebas del virus del PSC al menos 2 veces. No recibí los resultados hasta el día siguiente. De nuevo, los resultados mostraron que mi estado era normal al día siguiente. Señaló que las autoridades locales hicieron la vista gorda ante la situación de su familia después de que él describiera su enfermedad y la de su mujer. Pero su situación no es única. Otros pacientes en China se enfrentan a problemas similares. Muchos de ellos comparten sus experiencias en la plataforma china de redes sociales WeChat. Li cuenta que se unió a 2 grupos de chat en la aplicación. De los más de 100 miembros del grupo, solo 1 o 2 fueron diagnosticados con el virus. Los médicos y otros trabajadores sanitarios de China consideran ahora que estos pacientes padecen un trastorno de ansiedad. Algunos incluso sospechan que son enfermos mentales. Una trabajadora de un salón de belleza que pidió permanecer en el anonimato dijo que incluso su familia la trata ahora como si estuviese loca. Describió que su vida es tan dolorosa que ya no quiere vivir.
El Parlamento italiano votó por unanimidad la semana pasada para condenar las atrocidades del régimen chino contra los uigures en la región de Xinjiang. Las atrocidades del régimen incluyen prácticas ilegales de control de natalidad, represión de la libertad religiosa, trabajos forzados, campos de concentración, detenciones arbitrarias y vigilancia digital masiva. Pero a diferencia de Estados Unidos y el Reino Unido, Italia se resiste a utilizar la palabra genocidio por miedo a provocar divisiones políticas. No obstante, la votación contó con un amplio apoyo bipartidista. Podría ser una señal de que los legisladores italianos están llegando a un consenso sobre una postura más dura frente a los abusos de los derechos humanos por parte de China y de que están cambiando la política exterior italiana favorable al régimen chino desde hace décadas. Italia es el único país del G7 que se unió hasta ahora a la iniciativa de la Franja y la Ruta del régimen chino. En el marco de este proyecto, China presta dinero a países en desarrollo en su mayoría y luego empresas estatales chinas entran a esos países a construir ferrocarriles, puentes o infraestructuras críticas. Pero cuando los países anfitriones no pueden pagar la deuda, a veces tienen que entregar puertos o infraestructuras de importancia estratégica al régimen chino. Debido a la participación de Italia en el proyecto, Estados Unidos ve al país como un eslabón débil de la Unión Europea para contrarrestar al Partido Comunista Chino. Pero la situación cambió desde la pandemia. El encubrimiento del virus por parte del régimen chino y su diplomacia del lobo guerrero están transformando la percepción de los italianos sobre el régimen comunista. Este mes de febrero asumió el nuevo primer ministro de Italia y él mismo intenta mantenerse unido a la dura postura de Estados Unidos frente al régimen chino. También mencionó la posibilidad de utilizar la llamada Ley de Poder Dorado de Italia para bloquear las compras de China dentro de la industria italiana de semiconductores. Esta ley otorga al gobierno italiano el poder de examinar las inversiones extranjeras directas, sobre todo de China, en sectores sensibles. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades. En caso de que debamos cambiar de plataforma, hallarán el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hola. Queremos compartir con toda nuestra audiencia una nueva plataforma donde podrán obtener información sin censura. Si no quieren perderse noticias veraces y objetivas, suscríbanse a nuestro canal de YouMaker. Hallarán el enlace en la descripción.